Bueno, querido alcalde, querido victoriano, querido Paco Rojas, profesor, la nota que he puesto en Facebook te llamo profesor Rojas, que no sé si la has visto, pero como hay que llamarte. Yo también os doy las gracias por estar aquí, porque la tarde, como cuando el rey de España mandó sus barcas a luchar contra los elementos, ¿no? Pues estos eran, los elementos los teníamos en contra. Pero el que estén ustedes aquí es señal, porque no quiero que el teléfono me vaya a pegar un zumbido. Que el que ustedes estén aquí es señal de que Paco Rojas pues ha ido dejando una estela, no ya de libros, sino de afectos, de reconocimiento, de admiración por la manera en que ha desarrollado su trabajo como maestro, el oficio más hermoso del mundo, y cómo luego ha seguido aquí, afincado en este pueblo, interesado por rescatar conocimientos de nuestro pasado, en etapas en las que, aunque pueda parecer mentira, porque son muy recientes, no hay tantos conocimientos como los que nos podíamos imaginar. Por eso yo debo empezar por decir que el libro voy a hacer como una especie de retrato primero, el libro es un excelentísimo trabajo de investigación. Quiero decir, este no es el libro típico de un cronista de la villa. En todos los pueblos hay un cronista de la villa que hace libros, que cogen 4 o 5 noticias prestadas de otras investigaciones o de otros libros y acaba hablando de la excelencia, de lo magnífico que es su pueblo, de lo importante de sus vírgenes, de sus fiestas, y no sé. Esto no tiene nada que ver con eso. Este es un trabajo de investigación en términos académicos. Es decir, este hombre se ha metido en el archivo, se ha planteado temas y ha ido a buscar los lugares donde pueda haber información de esos temas. Muchos de ellos en el Archivo Histórico Municipal, pero otros muchos fuera, en libros, en archivo, por ejemplo, el Provincial de Sevilla, es decir, como le decíamos el otro día, ayer, ¿no fue, Paco? Nos lo puede Ricardo, que estaba de testigo, que yo le decía tomando un café ayer que no se ha aliviado, como los toreros que hacen faenas aliviándose, ¿no? Él no se ha aliviado. Cuando ha tenido que buscar un dato, por raro que fuera, él ha ido hasta ese dato y en la mayoría de las veces lo encontró. Por eso este libro, que es un libro de investigación, es un libro generoso. ¿Por qué digo generoso? Porque todo lo que ha sabido, todo lo que ha encontrado, todos los conocimientos que ha ido acumulando, los ha volcado en un libro y los pone a disposición de todo el mundo. Es muy frecuente en los investigadores pensar que cualquier pequeño hallazgo es el descubrimiento, el cambio de Occidente, y va a cambiar Occidente, ¿no? Y es verdad que se lo guardan porque, en fin, piensan con razón o sin ella que ellos lo han trabajado y que para ellos. Bueno, esto, conociendo a Paco, es que no podía ser así de ninguna manera. Es, por tanto, un libro de investigación y es un libro generoso. Diré también que es un libro valiente, porque nosotros vivimos en un país que por su historia, por cómo se ha desarrollado el sistema educativo en nuestro país a lo largo de tantísimos años, cualquier niño sabe más de Viriato, del Cid Campeador o de los Reyes Católicos, sabe más que de la Guerra Civil, de la República, de lo que ha pasado en este país nuestro a lo largo de todo, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, que es lo que se cuenta aquí. ¿Por qué? Hay que preguntárselo, porque vosotros quizás sabéis, como yo, que hasta ahora, hasta hace muy poco, los libros que había
que se atrevían a hacer una biografía de Franco o un libro de investigación sobre la guerra civil, y esos temas tan desagradables, todos los que lo hacían eran extranjeros. Paul Preston, que es un libro que cita Paco, uno de sus últimos libros, que además tiene un título que es Una sociedad engañada, o un pueblo traicionado, una cosa así. Yo lo he leído también hace poco tiempo y recomiendo su lectura. O Ian Gibson, con sus estudios sobre García Lorca. O Paul Preston ya lo he dicho, el propio... Ay, madre mía, la edad. Gerald Brennan, un investigador inglés que acabó viviendo en la Alpujarra, se perdió, se metió en la Alpujarra, luego cuando era muy mayor la familia se lo volvió a llevar a Londres y él cuando murió dejó escrito que quería volver a la Alpujarra. Y uno de sus últimos libros es también Espejo de España, donde explica perfectamente cuál ha sido la historia de nuestro país y sobre todo la historia de nuestro pueblo, de nuestra gente. Por eso un libro es valiente. Ya él se metió ahí que en el anterior libro, en el de la guerra civil y la represión, incluso en el anterior, aunque fuera más dedicado a un tema más concreto como la de la enseñanza, ¿no? Pero es un libro generoso y es un libro valiente. Y es un libro necesario, ahora mismo. Oportuno y necesario ahora mismo, para que por lo menos las generaciones más jóvenes lo lean y se sientan capaces de no dejarse llevar por cantos de sirena, como los que perturbaban el viaje de Ulises cuando regresaba a Ítaca, que él oía cantos de sirena y tenía tanta necesidad de ir a verlas que decidió que los compañeros del viaje lo amarraran en un palo para no dejarse llevar por cantos de sirena. Pues ahora la juventud necesita leer estas cosas para no dejarse llevar por cantos de sirena. Yo creo que se me entiende, pero que no vengan ahora a vender las mismas ideas, las mismas actitudes, las mismas carencias que provocaron en este país la experiencia más trágica que un país puede tener, de ver perder su libertad y de ver cómo se pelean hermanos de un lado y hermanos de otro y cómo finalmente se termina con una guerra civil, que yo, para terminar esta reflexión, les voy a decir algo que no se asusten porque lo voy a tratar de explicar. Una guerra civil que no empezó en 1936. Entonces empezaron los tiros. Pero las causas que condujeron a la guerra, esas venían de muy atrás. Y tampoco terminó en 1939, porque bastará, para quien no lo sepa, que lea este libro o el libro anterior sobre la represión, para que vea que en el 36 empezaron los tiros y en el 39 no se acabaron los tiros. Ni las persecuciones, ni la cárcel, en fin, todo eso. Por eso este libro es, lo repito otra vez, me sale el tic profesoral, ¿no? Es un libro de investigación, es un libro valiente, es un libro necesario. Él ha empezado el libro con una primera parte que se remonta a los años finales del siglo XIX, cuando todavía teníamos en España un sistema político que se llamaba la monarquía constitucional, pero que no tenía absolutamente nada que ver, nada más que en el nombre, con la monarquía constitucional que hoy tenemos. Esta era la monarquía que consintió y bendecido por el rey, que dos partidos
el conservador y el liberal, se fueran turnando en el gobierno de la nación de manera sistemática. Es decir, ahora gano yo, coloco a los míos, ahora ganas tú y coloca a los tuyos. Voy a decir una frase en latín: nil novum sub solem. No hay nada nuevo bajo el sol. Ganas tú, coloca a los tuyos, gano yo, coloco a los míos. ¿Os suena eso? Pues esta es lo que se llamó el turnismo, la monarquía de transición del siglo XIX al XX, el turnismo. Y claro, para poder funcionar, necesitaban tener en las terminales, no en las grandes ciudades donde se toman las decisiones y los acuerdos, sino en los pueblos, en las terminales de los pueblos donde la gente vota, ahí tenían que tener algún mecanismo para que si la gente había votado A en una ocasión, las mismas gente votaran B en otra. Y la persona clave, el personaje clave en ese juego eran los caciques. Es decir, poderes de personas concretas, de familias concretas, que tenían el poder económico, que tenían el poder de la tierra, que tenían el poder de dar empleo o de no dar empleo, en definitiva, que con cada elección pues le dirían, yo no estoy delante de eso, pero les diría, mira, si quieres trabajar ya sabes quién tiene que votar. Por eso recuerdo que cuando empezó la transición política en nuestro país, y yo iba a los mítines, sobre todo cuando Felipe venía por Sevilla, aquel Felipe de entonces, decía que en no sé qué pueblo un cacique fue a comprarle el voto a un trabajador y el trabajador le dijo, en mi hambre mando yo. Para que veáis un poco cuál es la situación. Pero por salirme de lo que es, digamos, la ortodoxia de lo que es la historia, quiero remitirme a datos también que este libro aporta. Por ejemplo, aquí estamos para igual, los jóvenes y tal. Si yo digo el Cestero, Bastero, Jara Quemada, Río Viejo, Villa Marta, La Compañía, ¿de qué estoy hablando? Pues estoy hablando de las fincas que componen aquel lado del pueblo. Toda la coria que está en aquel lado. La única el nombre que se quedó, que es el Copero, y porque está allí la aviación. Pero todas estas, el Sequero, Jara Quemada, Villa Marta, todo esto está en aquel lado y son cortijadas grandes. La mayor parte de ellas propiedad de gente que no era de Coria y que ni siquiera vivían aquí, ¿no, Paco? Y que ni siquiera vivían aquí. De modo que ahí tienen ustedes un cuadro de situación que cuando se iniciaban algunas acciones por parte de los ayuntamientos locales para conseguir ayudas, para conseguir a la gente que lo pasaba mal y tal y cual, se intentaban poner unos impuestos, unos pagos, unos censos de esta gente más poderosa, pero en la inmensa mayoría de los casos ellos encontraban un artificio para no hacerlo. O si lo hacían y pagaban mucho menos de lo que les habría correspondido. Por eso es muy interesante un capítulo del libro que trata precisamente de los caciques y el fraude. Otra cosa que es bonita para los jóvenes de Coria, porque la gente, bueno, y no, yo digo los jóvenes, a lo mejor no tan jóvenes, lo que pasa es que yo ya estoy muy lejos. El capítulo que él dedica a cómo era el pueblo, ¿no? Y aparte de tratar de los parados y de todas esas cosas, habla de cómo era un pueblo pequeño que tenía un grado de hacinamiento muy grande. No había vivienda para tanta gente, ni gente con capacidad para tener viviendas.
Y entonces en Coria tenían entonces, como pasaba en muchas ciudades, en las zonas más menesterosas de las ciudades, corrales de vecinos. Hoy creo que no queda ninguno, ¿no? En la memoria el único que seguimos llamándole corrales es el que está ahí frente, Corral Pitero. Pero en el libro de Paco podréis encontrar los corrales que había y en qué calle y en qué número estaban. Y eran corrales, como habréis visto en las películas y tal, son un patio muy grande, con viviendas alrededor, servicios comunes, todo el mundo tiene que hacer la cocina en el mismo sitio y a pipí al mismo sitio. Pues ese tipo de corral de vecinos que en Coria estuvieron hasta los años 60, que empezaron aquí las primeras operaciones urbanísticas de expansión y de en fin, a ayudar a hacer desaparecer el hacinamiento. No me quiero entretener mucho, pero es ese cuadro de situación de gente que lo pasa mal, que los gobiernos intentan poner medidas para que se haga un laboreo forzoso, que así se llamaba y tal y cual, pues cada medida es un fracaso. Pero lo peor es que como el sistema es el que es, cuando los alcaldes se dirigen a los gobiernos de Sevilla para quejarse, pues les hacen las mismas cuentas que si lo hiciera yo. Y por tanto, la población de Coria, como la de tantísimos pueblos del sur, que llega a los años 30, y esto quiere decir que ha dejado detrás la dictadura de Primo de Rivera, que se alargó todos los años 20, cuando llega a la República, pues es un pueblo que está maltratado, es un pueblo que está hasta las narices. Y es entonces, hasta entonces no, fijaos, cuando en Coria se empiezan a manifestar los primeros movimientos obreros. Es decir, las primeras iniciativas de grupos de trabajadores que se dedican a lo mismo y que crean su célula de lo que hoy llamaríamos sindicatos. Es otro capítulo excelente del libro de Paco, porque va dando con una precisión que hasta te cansa. Pero este tío, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Desde los pequeños grupúsculos, te dice la UGT entonces era algo que se había creado en Madrid, que aquí no tenía, y te explica cómo se llega a la organización sindical que tuvo más fuerza, y que era una que se llamaba los unionistas, una cosa así, ¿no? La unificación. Y en la unificación había gente de distintos sectores. Pues miren, como no tienen para apuntar, pónganselo en la cabeza. En la página 117, yo he hecho una cosa que se hace cuando uno está en un tribunal de tesis doctoral, para referirse a cosas concretas en páginas concretas. Con vuestro permiso. En la página 117, en la página 117 y 118, Paco ha construido un cuadro de datos. Yo no sé si ustedes han tenido alguna vez necesidad, por estudios o por lo que sea, de resumir en un cuadro los datos. Pero esos son 8 o 10 días de trabajo, que luego es una página del libro. Un negocio regular. Pues miren, en este cuadro de la página 118 dice: Sociedad Obrera de Oficios Varios, la unificación, Junta Directiva, la Directiva Central, presidente Antonio Hernández Ramírez, y pone en otra columna a la derecha, desaparecido. El contador o el tesorero Manuel Cardo Palma, suicidado. El contador Bautista Díaz Arrión, bando de guerra. Bando de guerra, no hace falta que explique lo que es, ¿verdad? Detención, juicio sumarísimo o sin juicio
y un tiro en la cabeza. Bueno, Alberto García Cordero, bando de guerra del Sindicato del Campesino, de los panaderos, Nicolás Zapata, a José Barragán y tal, bando de guerra, bando de guerra, bando de guerra, bando de guerra, bando de guerra. Se explica por sí solo. La situación de los trabajadores lo recoge muy bien un texto que yo me he alegrado mucho, Paco, de que lo utilice. Yo no lo conocía, porque su autor sí lo conocía mucho, y aquí habrá gente que lo ha conocido también, que es José Franco, Pepe Franco Alfaro. Pepe Franco, coreano, pero que vivió en Almensilla. A lo mejor no sabéis que él fue el poeta de 33 peldaños tienes a tu paso costalero. La más. Cada peldaño que sube estás más cerca del cielo. Eso es de él. Lo que pasa es que ya sabéis lo que dijo Manuel Machado, ¿no? Hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe su autor. Pues esto es lo que ha pasado con este trabajo. Pero miren con cuánta certeza describe lo que era la situación del pueblo. La esquina de la plaza o del reloj constituía un cuadro típico de este ambiente de miseria y posiblemente también de rencores. Llena a todas horas de hombres con cara tosca, ateridos de frío en invierno, con las raídas pellizcas puestas al revés de los hombros, con la espalda de la prenda resguardándose el pecho y los brazos cruzados sobre ella, esperando con la mirada absorta y pensativo. El dedo que señala al que tuviera la suerte y se lo llevaran a ganar el mísero e insuficiente jornal. La gente allí hasta que llega el tú y tú, fuera. El que no tuviera esa suerte, si en las tiendas, en las panaderías, tenían todavía un poco de crédito, tal vez ellos y sus hijos podrían aquel día tener algo que llevarse a la boca. En caso contrario, no tenían otra opción que instalarse con la cara roja de vergüenza y de orgullo herido en las largas colas que se formaban ante el ayuntamiento a recibir la limosna de una media de pan, tal vez medio kilo de arroz o de garbanzo, y con eso todos los días, y eso no todos los días, sino cuando las arcas del ayuntamiento lo permitían. Bueno, de una expresividad enorme, y quiero decirlo para quienes no conocieran a Pepe Franco. Pepe Franco no fue un revolucionario peligroso, por el contrario, un hombre de mentalidad incluso conservadora, pero eso sí, un amante de la cultura y de la cultura en libertad. Él fue una de las personas clave también en lo de la Asociación Artística Coreana de los años de la República. Bueno, voy para adelante porque yo soy un peligro con un micro delante. Bueno, que sepáis que hasta el año 1934 no llegó al ayuntamiento un gobierno de izquierdas. O sea que desde Adán y Eva, hasta 1934 no hubo gente de un gobierno de izquierda, y no era de un solo partido, sino de una coalición de izquierda que estuvo gobernando, imaginaos cuánto tiempo y con qué fortuna después, ¿no? Por terminar, porque yo de esto podría estar hablando 3 días, pero por terminar voy a hablar solo de 2 cosas, o un añadidito final. Uno de los capítulos que más me ha gustado del libro es el que él dedica a lo que llama el anticlericalismo. Es decir, eso que todos sabemos desde niños, porque nos lo han dicho en nuestras casas o incluso en el colegio, que durante esos años de la guerra
la gente entró en la iglesia y empezó a partir santos y tal, y le metió fuego. El asalto a las iglesias es un hecho cierto, ocurrió, y ocurrió en el año 31. Paco ha estudiado esto muy bien, porque primero explica que estas cosas estaban sucediendo ya fuera de Coria, especialmente en Madrid fueron de mucha gravedad. Y entonces me río. Entonces había en Coria un párroco, cuyo nombre, miren por dónde yo lo oía en boca de mi abuela Dolores, que decía, tiene más leyes que don Manuel Tejero bastante. Manuel Tejero bastante. Mira, Tejero tiene un apellido, estaba predestinado, Tejero. Manuel Tejero bastante. Yo les sugiero que compren el libro y que lean estas páginas, porque él cuenta la cantidad de veces que desde el ayuntamiento, antes incluso de que entraran los de izquierda, que entran en el 34, y el asalto a las iglesias el 31, o sea, un ayuntamiento de gente todavía de la acera, de la derecha y tal, se dirigían al obispo en Sevilla para que, por favor, que este hombre dejara de comportarse así, con unos auténticos mítines en el púlpito, en una actitud contraria a la República terrible. Tanto es así que también en su libro lo cuenta el alcalde de entonces, que era Carlos de Mesa. Carlos de Mesa, es que tengo aquí el texto, pero no quiero leer porque voy a tardar mucho tiempo. El alcalde de Mesa le escribe al obispo, le escribe una carta diciendo, llévese usted este de aquí, por Dios, llévese usted este de aquí. Y mire por dónde, él vivía con dos hermanas, él vivía en la casa del cura con dos hermanas. Y al parecer, un día que se produce una manifestación de estos sindicatos obreros, cuando están pasando por la puerta de la casa del cura, las hermanas desde el balcón les dicen, bueno, los tacos de entonces y los de ahora habrán cambiado muy poco, ¿no? Hijo puta, no sé cuándo. Eso sería poco. Pero fijaos el cuadro, la hermana del cura en el balcón ofendiendo a esta gente. ¿Qué pasó? Que esta gente se fueron, en ese mismo momento entraron en la iglesia. Hicieron un destrozo, en fin, criticable. Sabemos porque Paco publica un informe que se hizo por parte del ayuntamiento de los daños que se habían causado, y en ningún momento se dice que se quemara nada, ni tampoco en las dos ermitas. Naturalmente las imágenes y todo eso fueron las víctimas de la rabia esta, ¿no? Pero, bueno, él ha podido demostrar que no hay ningún documento que avale que se quemaron. Pero es, ¿cómo sería el tejero bastante que las hermandades de Semana Santa le amenazaron con una huelga de no salir de Semana Santa? De modo que ya hartos de él, el obispo decidió quitarlo de en medio, y entonces fue cuando apareció por Coria don Esteban Rodríguez. El capítulo es realmente muy, muy interesante y tal. Y luego, no quiero apurar más tiempo, pero lean por favor las páginas que dedica a lo que nosotros habitualmente llamamos el año del hambre, o los años de la hambre. Cómo se reguló el acceso de las personas a un mínimo de alimentos mediante las cartillas de racionamiento, cómo eran, cuántas clases de cartilla había, que cuántos días... Todo, no le ha dado ni un pase por la cara al toro, todo, cuántos días tal. Incluso ha elaborado un cuadro en el que es muy interesante porque esa época la economía aquí fue una economía paralela, una en blanco y otra en negro. La del negro es lo que se llamaba el extraperlo. La gente que producía declaraba menos producción de la que había tenido y la diferencia la vendía a un precio
muy por encima del precio fijo tasado por el gobierno, era así, ¿no? Bueno, el mercado negro, todo esto del extraperlo, todo esto, en fin, tengo aquí escrito demasiado, Paco, la mendicidad y tal. Y el último capítulo, y yo creo que es también muy afortunada la idea, Paco, el último capítulo dedica a darnos a conocer quién fue don José Rodríguez Scott, el otro gran alcalde junto con Carlos de Mesa, el otro gran alcalde cuyo nombre no suena, ¿no? Y él hace, bueno, no sé si una biografía, pero desde luego cuenta lo suficiente para que sepamos quién era, cómo llegó a Coria. Y fue un personaje curioso, porque él llegó a Coria siendo miembro destacado de la Falange. Y era también un directivo importante de la entonces recién nacida compañías de tranvía. Por eso, cuando se construyó la estación de Coria, la casa que había era la casa donde vivió don José Rodríguez Scott. Por cierto, que yo he aprendido en el libro que no es Scott terminado en T, sino Scott con 2 T y una O, Escoto, porque él ha sacado su genealogía y la madre era gibraltareña, y el apellido gibraltareño Escoto, de origen inglés, lo ponía así. Pues este hombre es muy curioso porque, en fin, Paco, con la delicadeza y la bonomía, lo buena gente que es, cuando tiene que decir alguna cosa que le suena un poquito fuerte, la pone para no molestar. Porque dice, de modo que encontramos a un alcalde que nada más que vino y tomó posesión como alcalde, se dedicó a sacar adelante proyectos de una gran importancia social para el pueblo. Y dejó una huella que ahora me voy a referir, mis últimas palabras van a ser por ahí, pero hay una frase estupenda que dice Paco: era un alcalde falangista que socorría a los hijos y a las viudas de los que sus compañeros de partido asesinaban. ¿Sí o no? Claro, es que eso no se puede decir de otra manera. Es que es lo que estaba pasando en los años primero, inmediatamente después de la posguerra, y entonces este hombre no podía evitar eso y empezó a trabajar en colaboración con la Iglesia y inventó una práctica que era lo que él llamaba la caridad obligatoria, es decir, la caridad pero a la fuerza. Total, que entre eso, su gestión, sus ayudas en Sevilla, etcétera, 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 pues Rodríguez Scott nos ha dejado un montón de obras que llevan su firma. La Plaza de la Virgen del Rocío, el Grupo España, el Grupo Escolar, antes llamado Miguel de Cervantes y ahora no llamado Miguel de Cervantes, sin que yo entienda muy bien por qué. Una plaza de abasto que es la que está detrás de la estación, la que estaba ahora al lado de, que por cierto todavía eso es un solar que está sin edificar, ¿no? Tuvo que hacer frente al incendio del barrio del Fallo, que se llamaba entonces, en el año 47, y poner en pie la barriada a Santa Teresa, me parece. En definitiva, y una cosa que hizo, pero que ese fallo se lo he cogido, un fallo. No, es que él cuenta que una de las obras que hizo el alcalde fue arreglar la desembocadura del río Pudio. Pero no ha contado qué hizo. Y ahora te lo voy a decir yo. Tanto como yo he aprendido, me ganas por goleada a 1. El río Pudio, cuando llegaba más o menos donde está ahora mismo la carretera de la Puebla, desde ahí giraba hacia la Puebla y desembocaba más o menos donde nosotros llamamos el Bajo. Claro, esa curva que hacía el río, cuando se venía inundado el Pudio y además el Guadalquivir también estaba inundado, esa curva acentuaba todavía más los desbordamientos.
Y el arreglo consistió en quitar la curva y hacer un tramo recto, que es más o menos el tramo que ahora mismo está, que se terminó en el año 48, en 1948. Así que, Paco, de verdad, como coreano que quiera su pueblo, más que como cualquier otra circunstancia, te doy las gracias por esto. Te doy de verdad las gracias por esto. Y a ustedes también por escucharme. Ahora que hago aquí. Juan Manuel, muchísimas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Señor alcalde, señor concejal delegado de Cultura, asistentes todos. Coria del Río tiene unos orígenes muy antiguos y, como consecuencia, una rica historia. El conocimiento de su pasado es para muchos una tarea apasionante. Y desde los tiempos modernos, concretamente a partir de finales del siglo XVI, disponemos de un archivo histórico municipal con una abundante documentación. Pero esta labor está en su mayor parte por hacer. Y algunos amantes de la historia, muy pocos desde luego, nos hemos propuesto modestamente desvelar periodos desconocidos de su pasado. El libro que hoy se presenta, Coria del Río en la primera mitad del siglo XX, Notas históricas, pretende dar un paso más en el conocimiento de nuestra historia más reciente. En este sentido, se relaciona con el publicado en el 2019, con el título de Golpe militar y represión en Coria del Río, 1936-1939, y tiene como uno de sus objetivos profundizar en las causas y consecuencias del golpe militar en nuestra localidad. Cuando apareció este libro, que menciono, hubo lectores que me expresaron con toda sinceridad su opinión. Y uno de ellos, excelente investigador y gran amigo mío, me comentó que tenía que haber profundizado más en la naturaleza de la represión. Es decir, investigar los motivos por los que en Coria del Río se hubiera asesinado a más de 1,5 centenar de personas y que más del 80% de las víctimas pertenecieran a la clase obrera. ¿Cómo explicar el estallido de violencia que se produjo en 1936? ¿Por qué el número de asesinados fue tan elevado y por qué fueron su mayoría jornaleros? A partir de entonces me planteé dar una respuesta a estas preguntas y comencé a investigar los años anteriores a 1936, especialmente durante la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República, para conocer los problemas sociales de estos años y anteriores y cómo se desenvolvía la vida de las clases populares, víctimas principales del golpe militar. Porque la historia de la clase obrera, y en nuestro caso fundamentalmente jornalera, no es estudiada habitualmente en los libros de historia, más centrada en la clase dominante, reyes, nobles, burgueses, que todos sabemos cómo vivían. Una existencia de lujo y derroche a expensas del pueblo que sobrevivía en la miseria, víctima del hambre, de las enfermedades y de la dureza del trabajo. Esta es la historia que a mí me interesa, la del pueblo llano que sufre y padece el abuso de los poderosos. La investigación me ha permitido aclarar algunas creencias muy arraigadas sobre nuestra historia local. Actualmente mucha gente suele tener versiones erróneas de diferentes sucesos históricos, repetidos sobre todo por los medios de comunicación, propagándose de boca en boca o difundidos por historiadores que no investigan en profundidad y sacan deducciones precipitadas de los datos. En lo que se refiere a este trabajo, el estudio y contraste de las fuentes me ha permitido evidenciar algunos errores muy extendidos, como el pretendido carácter extremista de las reformas republicanas o la supuesta quema de la iglesia parroquial de Coria del Río en mayo de 1931. En el primer capítulo del libro, titulado Economía y Sociedad,
se establecen las bases económicas en las que se asentaba la vida de la población, en su mayoría constituida por familias de jornaleros, dedicados a las faenas del campo. Así también se habla de la injusta distribución de la riqueza. De estos dos factores, el trabajo en el campo y el desigual reparto de la riqueza, derivaban sus miserables condiciones de vida. Desde principios de siglo, como ya ocurría desde el siglo anterior, el trabajo en el campo constituía su principal medio de vida. Sin embargo, la oferta de trabajo estaba condicionada por la desigual distribución de la riqueza agrícola. En 1902, 15 propietarios, que representaran el 2,4% del total, poseían el 52% de la tierra cultivada del término municipal. Y en 1930, este porcentaje había subido al 65%. De este modo, una minoría imponía sus condiciones de trabajo a la mayoría de los obreros que vivían con enormes carencias. Esto se reflejaba en el tipo de vivienda donde se cobijaban, los corrales de vecinos, las chozas y las cuevas, los más pobres. Los problemas sanitarios, las enfermedades y el hambre crónica que todos los años padecía el municipio. La evolución de los precios y de los salarios durante este periodo histórico nos muestra las enormes dificultades para sobrevivir. Los problemas derivados de las condiciones laborales de los jornaleros se describen en el segundo capítulo, titulado Paro y conflictividad laboral. Los largos periodos en los que los trabajadores permanecían inactivos por falta de ocupación condicionaban la vida de toda la población. Solamente había pleno empleo en la época de la recolección. Terminada esta, las tareas de siembra en octubre-noviembre ocupaban a pocos obreros, con lo que a partir de diciembre se producía la paralización de las faenas agrícolas y la falta de ingresos era absoluta. Desde diciembre hasta abril, que empezaba la escarda, los jornaleros y sus familias pasaban por una situación angustiosa, que solo se aliviaba con los repartos de pan realizados por el ayuntamiento. Al problema del paro se unían los bajos salarios, las largas jornadas de trabajo, la arbitrariedad en las contrataciones, el empleo de mujeres y niños que cobraban menos de la mitad del ya escaso sueldo de los hombres, la falta de cobertura sanitaria, etc. Esta situación, vivida desde principios del siglo XX y durante toda la etapa monárquica, no cambia durante la Segunda República. A pesar de la esperanza que representó para el mundo obrero y campesino la llegada del nuevo régimen, la realidad fue que sus condiciones de vida empeoraron. En este sentido, hay que rectificar la idea de que la República fracasó porque llevó a cabo un programa revolucionario y quiso realizar una serie de reformas radicales en poco tiempo. Esta afirmación, atendiendo a la documentación municipal y provincial, no se sostiene para Coria del Río y por extensión para toda la provincia. A pesar de la legislación promulgada en los primeros años del nuevo régimen, que pretendía simplemente regular las relaciones entre patronos y obreros y poner coto a los abusos patronales, el incumplimiento de los propietarios fue general y la pasividad de las autoridades la norma. Nunca se les obligó de manera firme a cumplir las leyes, tolerando que se abonaran salarios por debajo de las bases pactadas, incumpliendo la jornada de 8 horas, negándose a pagar los trabajos realizados, manteniendo las tierras sin cultivar, utilizando más máquinas de las autorizadas, contratando obreros de otros términos municipales, etc. Sin embargo, no utilizaban las autoridades la misma medida cuando se trataba de actuar contra los obreros. Entonces, la dureza era la norma. La primera parte del libro, que comprende el periodo de 1900 a 1936, se completa con un suceso que tuvo lugar en la localidad al mes siguiente de la restauración de la República: la entrada violenta y destrucción de la iglesia parroquial y de la ermita de la Soledad y del Cerro. El origen de esta investigación procede del descubrimiento en el Archivo Provincial de Sevilla de la sentencia sobre este suceso, localizada mientras investigaba en los fondos judiciales
algún rastro de posibles delitos cometidos por quienes fueron asesinados en 1936, para intentar descubrir los motivos de tan dramático final. Me llamó la atención que un hecho ocurrido el 12 de mayo de 1931 no llegara a juzgarse hasta febrero de 1940, con más de 9 años de retraso, y que los presuntos culpables fueran declarados inocentes. El análisis de la documentación, junto a la del Archivo Arzobispal de Sevilla, me han llevado a refutar la creencia muy extendida, incluso recogida en algunos libros de historia, de que la iglesia fue incendiada, a pesar de afirmarlo así el gobernador civil y toda la prensa sevillana de la época. La segunda parte del libro, desde 1936 a 1950, recoge la consecuencia que provocó el golpe militar en la vida de la población en Coria del Río, centrada en 3 temas. El primero, la enseñanza durante la guerra civil, expone el cambio radical que supuso el triunfo del golpe militar para la escuela. Toda la renovación de la enseñanza realizada a lo largo de la etapa republicana, como con la dignificación de la labor docente, la creación de nuevas escuelas, la renovación de los métodos pedagógicos, el aumento del material escolar, etc., desapareció para volver de nuevo a la escuela de principios de siglo. Una escuela dogmática, represiva, pobre, en la que toda la labor pedagógica giraba alrededor del concepto de patria y religión. Los maestros, mirados con desconfianza, fueron sometidos a un proceso de depuración que tuvo como resultado la sanción a 2 maestros y 1 maestra, y la confirmación de 2 maestros tras superar las actuaciones de tibieza hacia el régimen. El segundo tema de este periodo de 1936 a 1950 se refiere al hambre padecida durante la década de los años 40. Con el triunfo del golpe militar, la vida de la población cambió significativamente. Un cambio a peor, porque la carestía que se venía padeciendo durante años de manera crónica se agravó a partir de 1936, llegando al límite insoportable a partir de 1940. Durante toda la década hasta 1951, la mayoría de la población coreana sufrió un hambre persistente, siendo especialmente aguda en determinados años. En su origen se encuentra el sistema de racionamiento implantado en 1940, que pretendía hacer frente a la carestía y mantener un sistema económico autárquico en el que España se bastase a sí misma en la producción de bienes y no tuviese que depender de ningún otro país. A este modelo económico imposible de llevar con éxito a la práctica, se añadió la ocultación de productos por parte de agricultores e industriales y su venta a precios más altos, al margen del mercado oficial. Fue el llamado extraperlo. Este sistema benefició a una minoría, los latifundistas, industriales y jerarcas del régimen, que obtuvieron fabulosos beneficios, mientras la mayoría de la población padecía la escasez de alimentos, no porque no hubiera, sino porque estos estaban a precios tan altos que resultaban inaccesibles para su pobre economía. El resultado fue la miseria generalizada, el hambre, las enfermedades y las muertes por inanición. Durante la década de los años 40 hubo 3 periodos de hambruna. El trienio 1940-1942 y los años 1946 y 1949. De todos ellos, el más terrible fue el de 1941, cuando la mortalidad en Coria del Río llegó a ser un 71% más elevada que en 1939. Comparando la mortalidad de estos años con la de 1935, donde se reflejaba la tendencia descendente experimentada en los años de la República, hemos calculado en alrededor de 300 el número de quienes murieron de manera directa por la falta de alimentos o indirecta por las enfermedades causadas por la debilidad.
Entre estas últimas, ocupó el primer lugar por su propagación y virulencia la tuberculosis, que afectó especialmente a las clases populares, favorecida por la pobre alimentación, la falta de higiene y la insalubridad y hacinamiento de las viviendas. El tercer y último capítulo de esta segunda parte, que va de 1936 a 1950, lo protagoniza José Rodríguez Escoto, que fue alcalde de Coria del Río entre 1943 y 1950. Natural de Jerez, llegó a Coria en 1931 al ser nombrado jefe de estación de la línea de tranvías de Sevilla a Puebla del Río, inaugurada el 14 de mayo de 1932. De ideología conservadora, próxima al tradicionalismo católico y afiliado a Falange Española, ocupó la jefatura local en 1938 y la responsabilidad del comedor creado por este partido denominado Auxilio Social. El éxito en su gestión pudo influir en el nombramiento en noviembre de 1941 como segundo teniente de alcalde y en abril de 1943 como alcalde, con una corporación municipal renovada de la que desaparecieron las familias tradicionalmente detentadoras del poder. Un dato interesante. Desde el primer momento, con una gran energía, abordó de manera decidida la solución de los problemas de la localidad. En primer lugar, intentó controlar el sistema de abastecimiento para garantizar el suministro de alimentos a la población y evitar el acaparamiento. Enfrentó el problema de la escasez de escuelas con la construcción del primer grupo escolar de la localidad llamado Miguel de Cervantes, inaugurado el 29 de septiembre de 1946. El agudo problema de la falta de viviendas, con la construcción de grupos de viviendas en los años 1943, 1944, 1946, el Grupo Obrero España en 1947 y en 1949, tras el incendio del barrio del Fallo, la llamada Barriada Santa Teresa. También intentó luchar contra la elevada mortalidad infantil con la construcción del Centro de Alimentación Infantil, inaugurado el 10 de agosto de 1945, y del Centro de Maternidad, el 12 de febrero de 1946. También intentó solucionar el paro obrero, especialmente en los meses de inactividad en el campo, con la realización de numerosas obras públicas, la falta de una red de abastecimiento de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Su enfrentamiento con la oligarquía local motivó su salida del ayuntamiento, pero su labor y su recuerdo permanecen todavía vivos entre quienes vivieron estos años. Bueno, voy a terminar ya. Y para terminar tengo que destacar que son muchas las personas que me han ayudado para que este libro haya salido a la luz. En primer lugar, mi agradecimiento al ayuntamiento, en la figura de su alcalde, don Modesto González Márquez, por todas las facilidades obtenidas para la consulta del Archivo Histórico Municipal, que ha sido fundamental en esta investigación. También agradecer su apoyo y el del concejal de Cultura, don Victoriano Cancelo Rodríguez, para que este libro haya podido ser editado por la Diputación de Sevilla. A María del Mar Carrillo, por el diseño de la portada del libro y las gestiones realizadas para la impresión del libro durante el largo año que ha tardado en ver la luz. También mi agradecimiento a todos aquellos que con sus testimonios personales me han descubierto cómo fueron aquellos terribles años de la posguerra. Sus vivencias, impresas de manera indeleble en su memoria, me han ayudado a comprender el hambre y la miseria que padeció la mayor parte de la población coreana. También debo agradecer las sugerencias y acertadas observaciones realizadas por Juan Manuel Nieto Cortés tras la revisión del texto, que me han ayudado a mejorarlo. Y para terminar, tengo que mencionar de manera especial a mis compañeros en el Gabinete Histórico Municipal y amigo Matías Rodríguez Cárdenas. Matías ha sido gran ayuda para mí. Me ha proporcionado mucha documentación que yo no conocía, me ha orientado, me ha aconsejado, revisado mi trabajo, y esta investigación no sería la misma sin su ayuda. Finalmente, espero que los que lean el libro disfruten conociendo aún más la historia de este pueblo. Una historia milenaria que oculta muchos secretos en nuestro valioso archivo histórico municipal. Y el descubrimiento de este pasado seguramente les llevará a
quererlo y apreciarlo aún más. Muchas gracias. Bueno, pues para cerrar este acto, querido Paco, querido Juan Manuel, delegado y coreanos y coreanas y amigos de otros municipios que nos acompañáis hoy. Siguiendo por donde lo ha dejado Paco, que la necesidad de conocer nuestra historia para quererla, creo que también es fundamental conocerla para interpretar la realidad que hoy disfrutamos, ¿no? Saber desde dónde partimos para disfrutarla y para valorarla. Porque, como Paco nos narra en este libro, que yo no he terminado de leer, voy aproximadamente por la mitad, yo animo a todo el que quiera conocer de verdad y objetivamente la realidad de Coria en esos años, en la primera mitad del siglo XX, pues que lea este libro, que lo lea con detenimiento y con paciencia, porque es verdad que datos hay, que no es una novela, que es un glosario de información objetiva sobre lo que fue no ya nuestro pueblo, sino la ciudadanía de nuestro pueblo en la primera mitad del siglo XX. Ahora hay una expresión que se utiliza mucho entre los políticos. El dato mata el relato. Bueno, pues traerla aquí, esa expresión, creo que es la mejor forma de describir lo que significa este libro para nuestro pueblo en estos momentos y de ahora en adelante para todas las generaciones venideras. Los datos que aquí se recogen lo hacen de manera objetiva, describen lo que fue nuestro pueblo, nuestra gente, las circunstancias de nuestro pueblo a lo largo de todos esos años. Por tanto, es necesario agradecer enormemente a Paco todo este trabajo ingente que ha hecho para extraer de los archivos toda esta información que, como bien se ha dicho ya aquí esta noche, es información que, vamos a decir, que ha pasado desapercibida, vamos a dejarlo así, eufemísticamente hablando, que es una información que quizás también, por diferentes motivos, el conocimiento de esta época de Coria y en general de nuestro país, pues ha permanecido oculta, ¿no? Oculta, pues evidentemente porque recoge un hecho trágico, sobre todo para nuestra gente, y que, pues quien dicen que la historia la cuentan los vencedores, ¿no? Pues que los vencedores pues persiguieron ocultarla. Por lo tanto, sacarla a la luz, no solamente este momento histórico, sino todos aquellos que por diferentes razones han permanecido ocultos, pues es fundamental para que conozcamos objetivamente qué es lo que pasó en nuestro pueblo, qué es lo que pasó en nuestro territorio, qué es lo que pasó con nuestros antepasados, en definitiva, con nuestra gente, porque los pueblos los constituyen la gente, más allá de los monumentos que tengan, de las infraestructuras que tengan, de sus paisajes. Los pueblos son su gente, y si no sabemos lo que pasó a nuestra gente, pues difícilmente podremos hacer justicia con nuestro pueblo. Así que, Paco, muchísimas gracias por este trabajo. También quiero dar las gracias a Juan Manuel por su generosidad permanente en participar de todo aquello importante y por todo aquello que se le pide su participación. Gracias, Juan Manuel, de verdad. Creo que tenemos que estar todos muy agradecidos por esa generosidad permanente. Y terminar como empecé, leeros este libro, leeros esta obra. Se han hecho 200 unidades. Sí. Amenazamos con repetir, ¿no, Paco?
con buscar esa segunda edición. Ya pasó con tu anterior libro y evidentemente 200 unidades de esta obra pues serán pocas y habrá que reeditarlo y ya encontraremos la forma y que no tarde tanto. No es por culpa de la Diputación en este caso, sino porque hay muchos pueblos que queremos utilizar la imprenta de Diputación y eso hace pues que lógicamente tengamos que pinchar para encontrar ese hueco y que los libros pues, de Coria importantes pues sigan viendo la luz. Y nada más, muchas gracias porque estéis aquí en este día que yo sinceramente no creo que sea desapacible. Aquí hace falta el agua, así que, y es agua, no es lejía, y por suerte no han caído esos 25 litros en una hora que esta mañana nos decían que iban a caer, así que en esta tarde fresca, eso sí, pero desde luego muy agradable después de toda esta presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí.